Bienvenidos y bienvenidas a este podcast del terapeuta y seguimos con la serie de capítulos hablando del despertar del terapeuta para este 2026. Esta serie van a tener 30 capítulos en donde les voy a inspirar y compartir argumentos sólidos, lógicos, espirituales para que de una vez por todas tomes acción consciente y a esa profesión tuya del terapeuta le apliques todo tu amor. Ya no ni siquiera digo todo tu tiempo y toda tu dedicación, porque sé que tú ya lo haces. Cuando me refiero a que le dediques todo tu amor, es que en la mayoría, en mi experiencia, en la mayoría de terapeutas que me encuentro por el camino y en mi experiencia propia, ya no como terapeuta, sino como educadora, observo que uno de los miedos más importantes es el miedo a brillar, el miedo a crear proyectos expansivos, grandes. Y hablé de esto en otro podcast que tengo de Bitácora de Amor Propio, de cuáles son esos desafíos que personalmente estoy afrontando al crear el proyecto más ambicioso de mi vida, que es la Escuela del Terapeuta. De mi vida a día de hoy, no sé el día de mañana. Entonces, esta serie de capítulos es porque muchísimas cosas de lo que yo te comparto aquí o las he transitado o las estoy transitando. Y con el objetivo de que este 2026 esté más lleno de lo que para ti significa el éxito, esté más lleno de lo que para ti significa la abundancia, esté más lleno de lo que para ti significa la prosperidad. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy son los retos de vivir de tu propósito. Y este es tu momento de comenzar a brillar como terapeuta y profesional de la salud y el bienestar. Confía, crea y comparte tu medicina. Para algo este mensaje ha llegado aquí, ha llegado a ti. Y bueno, vivir de tu propósito suena inspirador, pero detrás de esta frase hay un camino lleno de decisiones, de retos, de miedos y de aprendizajes, debido a este experimentar humano con creencias condicionadas por el miedo hace que tengamos la idea de desconfiar de nuestra vocación profesional, cuando no encaja en roles preestablecidos socialmente. Y esto pasa en el caso de todas las personas que nos dedicamos al sector de la salud y el bienestar dentro de una salud integrativa y holística. Hablo de las terapias energéticas, de las terapias manuales, de todas aquellas que de momento no están científicamente comprobadas por toda la comunidad científica, de estas metodologías ancestrales, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante que construyas esa confianza y esa confianza se hace caminando, equivocándose, cayendo y volviendo a elegir lo que el alma sabe que es verdad. Así eso que tú hagas hoy como terapeuta, como profesional de la salud y el bienestar, no tenga un papel homologado por el gobierno de tu país, por alguna universidad prestigiosa, da igual, estás siguiendo el llamado de tu alma. Entonces, el miedo aparece siempre al inicio del camino y de vez en cuando también por ahí por el medio. Miedo a no ser suficiente, miedo a no tener los recursos, miedo a no saber cómo sostenerte económicamente. Es natural, porque dar el salto hacia una vida alineada con el propósito implica que salgas de lo conocido. Lo nuevo, por definición, siempre nos va a despertar inseguridad, pero el miedo bien comprendido no es un enemigo, es nuestro gran maestro. Nos muestra dónde aún no confiamos en nosotros, en la vida y sobre todo en nuestro poder creador. Quienes logran escucharlo sin paralizarse descubren que el miedo no desaparece, sino que se transforma en impulso. En la experiencia de muchos terapeutas y profesionales del bienestar, el miedo se suele disfrazar de prudencia. Es que aún no estoy listo, es que primero necesito otro curso, no tengo suficiente experiencia. Sin embargo, la verdadera madurez llega cuando entendemos que la práctica y la confianza se construyen en el hacer, no en la espera. La vida premia la acción alineada y es lo que yo llamo la acción consciente.
Por lo tanto, la confianza no se enseña con teoría, se experimenta. Hace poco he grabado un taller que está por salir a la luz, que es el taller del miedo al rechazo. Y entonces una de las compañeras que acompaño en mis mentorías, pues me decía de que para ella era importante tener acceso a este taller por el miedo al rechazo que ella está experimentando en su proceso. Y entonces le decía yo, mira corazón, tú puedes yo te puedo dar acceso al taller, tú puedes hacer los ejercicios, pero en nuestro proceso de esta mentoría personalizada, lo que tú estás haciendo ya es en la parte práctica afrontar el miedo al rechazo. Por eso, cuando nosotros tenemos miedo es que nos falta, el miedo a ese rechazo es que nos falta una mejor interpretación de nuestra autoestima, que está directamente relacionada con la confianza que tenemos en nosotras mismas. Por lo tanto, no es el libro que te leas, no es el curso que hagas, es lo que ese libro te dice que lleves a la acción, es lo que ese taller o curso te dice que experimentes. ¿Ok? Entonces, la confianza es el resultado de dar pasos coherentes y no hay pasos pequeños. Cada avance, por mínimo que parezca, es un voto de certeza hacia tu propósito. Quien espera sentirse seguro para comenzar, déjame decirte que te estás condenando a la inmovilidad. Y desde una visión espiritual, el miedo es una frecuencia baja que pide ser abrazada, no negada. Si, por ejemplo, conoces los estudios del doctor Hawkins, uno de sus más famosos libros de toda la cantidad que tiene del poder contra la fuerza, ahí nos habla de cómo esos estados, esas emociones, nos llevan a estados de vibración bajos y, por ejemplo, lo que es la vergüenza. Tú sabes lo que, yo no sé si te ha pasado a ti, a mí sí, y a muchos de los terapeutas que conozco que les da vergüenza y miedo subir sus precios, que les da vergüenza y miedo exponerse en las redes sociales, que les da vergüenza y miedo sacar su curso. Y aquí te voy a decir algo, que les da vergüenza y miedo sacar su propio método. Porque conozco a muchos terapeutas que tienen cantidad de estudios y han creado su propio método con base en la experiencia que han tenido en consulta y en formación. Que no te dé miedo sacar tu propio método, cariño. Sencilla, no es tuyo, eres un canal de Dios, eres un canal de la divinidad para compartir esa medicina con el mundo, ¿ok? Entonces, es parte del proceso de expansión trascender todo tipo de miedo, vergüenza, inseguridad. El terapeuta del nuevo tiempo aprende a mirar su miedo con compasión, porque sabe que dentro de él hay una invitación a crecer y confiar mucho más en su propósito de servicio. Ahora, el miedo económico, el miedo a la escasez, es uno de los más recurrentes. ¿Y si no logro sostenerme? ¿Y si nadie paga por mi trabajo? Aquí es donde entra el pensamiento crítico, que dice, ¿de dónde proviene esa creencia? ¿Por qué asociamos el servir con el sacrificio? Así que sanar la relación con el dinero es parte del camino espiritual y profesional del terapeuta. Por eso, todos los docentes que estén viviendo esta situación, que hagan parte del equipo de la escuela del terapeuta, van a tener acceso gratuito a mi curso Haz crecer tu consulta, que es una metodología en donde también abordaremos el tema de la sanación con el dinero, porque es un tema de sanación de merecimiento. El dinero es una energía. El dinero es una energía. Y en los terapeutas que manejan mucho las terapias energéticas, las terapias un poco más espirituales, esto aflora camuflado en ideas de carencia. Por lo tanto, abundancia y propósito no se excluyen, se potencian. La prosperidad consciente surge cuando comprendemos que el dinero no es un fin. El dinero es un medio para multiplicar tu servicio. El miedo se disuelve cuando comprendes que el universo sostiene tu proyecto, porque ha nacido del amor y la coherencia. También existe, obviamente, el miedo a la exposición. Muchos terapeutas sienten temor de mostrarse, de hablar en redes, de grabar un vídeo o una conferencia, pero en la era digital, ocultarse es limitar tu impacto, es limitar el canal que eres.
La confianza se fortalece cuando entendemos que visibilizar nuestro trabajo no es ego, es servicio. Cada vez que un terapeuta comparte su historia o enseña lo que ha aprendido, está dando permiso a otros para sanar. Mostrarte no te resta espiritualidad ni profesionalidad, te vuelve más humano, más cercano y más real. El alma confía cuando el ego deja de preocuparse por la perfección y elige la presencia. Mira, les voy a dar un ejemplo. Un coach, ¿vale? Un coach así con una línea un poco más espiritual que teme no sentirse lo suficientemente profesional para enseñar algo y resulta que empieza a dar su primer taller online. En la práctica descubre que su autenticidad puede inspirar más que cualquier discurso perfecto. Entonces, ¿qué van a recibir sus alumnos? Van a observar que su maestro es una guía honesta, no es infalible. Eso es lo que buscamos las personas que requerimos del acompañamiento de otras personas. Tú como terapeuta, tú como profesional de la salud y el bienestar, yo te digo una cosa, tú eres el primero o la primera que requiere un acompañamiento de alguien para esos momentos en los que lo necesitamos. Y mostrar esa vulnerabilidad nos conecta más con aquellas personas que nuestro mensaje les inspira, que nuestros conocimientos les viene bien. Por lo tanto, la confianza también se cultiva en comunidad. Nadie florece en soledad. Acompañarse de colegas, mentores o espacios como la escuela del terapeuta permite sentirte sostenido en el proceso. Compartir experiencias y aprendizajes genera fuerza colectiva y acelera tu crecimiento. Este es uno de los objetivos de la escuela del terapeuta, que tú tengas un espacio en donde poder vivir tu expansión profesional acompañados de todos mis años de experiencia en el sector de la salud holística, que en el momento de estarte grabando este podcast, empecé por allá en el año 2012 aproximadamente. Y evidentemente de otros profesionales que juntos haremos partes de una gran mente maestra en acción consciente para llevar más salud integrativa y holística a la humanidad. Así que si tú quieres unirte a esta comunidad de terapeutas y docentes de la Escuela de Terapeutas, en la descripción tiene los datos de contacto y el enlace gratuito al grupo de WhatsApp. Seguimos con el tema de hoy. Desde una mirada emocional, el miedo muchas veces proviene del pasado, obviamente de críticas, lo que tú interpretas como fracasos, de rechazos antiguos. Entonces, sanar esas memorias es fundamental para que te liberes, para que liberes todo tu potencial. La autoconfianza nace cuando dejas de mirar atrás con culpa y eliges mirar adelante con amor, en presencia. Desde una perspectiva educativa es importante comprender que emprender desde el propósito también implica desarrollar habilidades prácticas, comunicación, gestión, ventas con amor, planificación con desapego, organización respetuosa con tu proceso, marketing consciente, entre otras, que todo eso es lo que yo enseño en el curso Haz Crecer tu Consulta. Que tú no quieres unirte a la comunidad de terapeutas, no pasa nada, cariño mío, puedes hacer de manera independiente el curso Haz Crecer tu Consulta, ¿ok? Entonces, el propósito sin estructura se queda en inspiración. Esto te lo vuelvo a repetir porque lo que te estoy diciendo aquí es oro. El propósito sin estructura se queda en inspiración, se queda en el mundo de las ideas, no en la materialización. Y la estructura sin propósito se vuelve vacía. La estructura sin propósito se vuelve vacía. Solamente lo haces por adquirir un recurso a cambio. ¿Ok? Entonces, el terapeuta que aprende a unir ambos mundos encuentra su equilibrio. La inspiración lo mueve y la organización lo sostiene y la confianza florece cuando la visión se apoya en acción consciente. En este camino habrá momentos de duda, cansancio, frustración, pero cada crisis es una oportunidad de realineación. Lo importante no es tener miedo, porque todos pasamos por allí, sino permitir que el miedo tome las decisiones o mejor dicho, te frene o te paralice. La fe se demuestra cuando seguimos actuando incluso en la incertidumbre. Esto es lo que yo llamo tener certeza.
Entonces el salto del miedo a la confianza es en el fondo un salto de identidad. Dejas de ser quien duda y te conviertes en quien elige. Dejas de ser quien busca aprobación y te transformas en quien confía en su propia luz. La confianza es el lenguaje del alma cuando recuerda quién es. 2026, y vengo diciéndolo desde el capítulo 1 de esta serie de podcast muy enfocadas en el terapeuta, en el despertar del terapeuta del 2026. El 2026 es un año que en numerología es el uno. Y este año uno invita justamente a eso, a iniciar con fe, con certeza. Es un año de comienzos, de liderazgo espiritual, de renacimiento profesional, un año para pasar del temor al testimonio, del silencio a la voz, de la inseguridad al servicio consciente. Este es el tiempo de creer y expandir lo que viniste a ofrecer al mundo. En la Escuela del Terapeuta te acompañamos en este proceso de expansión, te ofrecemos una comunidad, herramientas digitales y un espacio para compartir tus servicios y cursos con el mundo. Porque vivir de tu propósito no tiene que ser un salto solitario, puede ser un camino guiado, sostenido y lleno de confianza. Así que yo te invito a que agendes una sesión informativa. En la descripción tienes los datos de contacto y descubre cómo te puedes unir a nuestro equipo de profesionales. Así que este 2026 elige transformar tu miedo en impulso y tu vocación en una vida plena, abundante y consciente. ¿Ok? Si tú sientes el llamado de tu alma a enseñar, a guiar, a servir desde tu experiencia, desde tu luz, desde tus conocimientos, te invito a ser parte de la escuela del terapeuta. Allí podrás tener ese espacio donde te ayudamos a vender tus cursos, te ayudamos a vender tus servicios. ¿Ok, corazones? Ya sabes, si quieres más información, en la descripción tienes todos los datos de contacto. Y te digo una cosa, vivir de tu vocación no solo es posible, es el siguiente paso en tu camino. Y si algo de lo que escuchaste en este podcast te ha resonado, te invito a que lo compartas con aquel profesional que sientas que le puede inspirar. Que tengas un feliz instante presente y nos sentimos en el siguiente capítulo de esta serie de podcast del despertar del terapeuta 2026.